se ejecutó toda una cacería de brujas ejecutada por parte de sus propios compañeros, en especial de un agente encubierto que se transformó sin límite alguno en un agente provocador, en un agente corruptor, que abusando de sus facultades resultaba era promoviendo el delito al interior del puerto como consecuencia de un afán desesperado para poder recibir beneficios judiciales prometidos por la Fiscalía para que le perdonara a él sus propios delitos a costa de sacrificar a sus propios compañeros, induciéndolos a delinquir. Se procederá primeramente a dejar constancia que por parte de la Fiscalía General de la Nación fue radicado ante este despacho, al correo institucional del despacho, solicitud de que el día de hoy solamente se realizara la instalación de la audiencia del juicio oral, teniendo en cuenta que el mismo se encontraba en la ciudad de Riohacha o se encontraría en la ciudad de Riohacha llevando a cabo una audiencia de juicio oral de manera presencial ante el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Riohacha. Este despacho accederá a ello. Procederemos entonces a dar inicio a esta audiencia procediendo a conceder el uso de la palabra primeramente al señor fiscal para que presente ante este despacho su teoría del caso y con posterioridad se le dará curso a la defensa para que si a bien lo tiene también haga lo pertinente. Señor fiscal, se le concede el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Y su señoría quería agregar, porque es que es un problema que nadie puede prever. El tema del aplazamiento del debate probatorio también tiene que ver con los problemas de lluvias que ha habido en la ciudad de Barranquilla. La unidad contra el narcotráfico se inundó, levantaron los techos y estamos sin puntos de VPN, no tenemos puntos de, digámoslo de esta manera, de internet en la oficina, pero nos mandaron a teletrabajo sin que hayan activado el teletrabajo desde la Fiscalía General de la Nación. Además de eso, su señoría, es cierto lo que usted dijo al inicio de estas diligencias, pero me imagino que ese debate espero darlo en la otra audiencia cuando se inicie, porque tenemos un problema con uno de los principales testigos de la Fiscalía, que es Julio Mario Rodríguez Pertús, quien se encuentra desaparecido. Es un hecho notorio en la ciudad de Barranquilla, desaparecido con investigación por desaparición, y se están realizando las pesquisas pertinentes para saber si está muerto o no está muerto. Pero entonces, su señoría, para la próxima audiencia aspiro a tener ya el informe rendido por parte de los policiales que están realizando la investigación para solicitar testimonio de referencia de ser el caso y dar el debate sobre si se acepta o no por parte de su señoría. Eso tiene que ver mucho con la petición, su señoría, de que no se lleve el debate probatorio el día de hoy. No solamente por el hecho de que está ahí, digámoslo de esta manera, en el desplazamiento desde Riohacha a Barranquilla, nosotros no nos aportan tiquetes, no son tiquetes para viajar de Barranquilla a La Guajira, sino que toca hacerlo a través de vehículos, digamos. Eso es todo lo que quería decir y prosigo con la apertura del caso. Ok, señor fiscal, muchísimas gracias. Tiene entonces el uso de la palabra para que presente la correspondiente teoría del caso. Gracias, su señoría. La teoría del caso de la Fiscalía se llama Romero, el policial que no estaba loco, él estaba traficando drogas. Y tiene que ver con lo siguiente y se presenta de la siguiente manera. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación le demostrará en este juicio que con cédula conocido con el alias de Loco o el Loquito, formó parte activa de un entramado criminal conformado por policías, corruptos, ex policías, miembros administrativos de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, vigilantes, estibadores y narcotraficantes que se concertaban con el fin de facilitar la salida de clorhidrato de cocaína a través del puerto de Barranquilla. También se ponían de acuerdo con la finalidad de cooptar y captar policiales para corromperlos y que permitieran esa función. Su señoría, se demostrará por parte de la Fiscalía que al menos entre junio de 2014 y el momento de su captura, en calidad de miembro activo funcionario de la Policía Antinarcóticos, faltó a su deber y se concertó con miembros de esta organización criminal con la finalidad de permitir al menos la salida de un alijo de clorhidrato de cocaína hacia el exterior.
No solo eso, se demostrará también que participaba activamente con un narcotraficante conocido, como es el caso de Julio Mario Rodríguez Pertús, y asimismo que tenía conversaciones directas con el agente encubierto de esta causa, en la cual trataba de cooptarlo con la finalidad de lograr actividades corruptas en el interior del puerto de Barranquilla. Usted escuchará de su propia voz a través de videoclips tomados por el agente encubierto cómo se hacían esas actividades. Se tiene, su señoría, que eh, se presentarán ante su señoría elementos materiales probatorios que demuestran que el día 15 de agosto de 2015, en ejercicio de sus funciones, participó en la inspección de un contenedor identificado con siglas EG 1000, donde fueron incautados 145 kilos con 854 gramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en una estructura falsa en el interior de este contenedor. Pero esa droga no fue descubierta por Romero, sino por la patrullera Lorena Ortiz, guía canino, quien sí cumplió su deber. La fiscalía demostrará que hubo una concertación previa y anterior entre policías corruptos, estibadores y miembros administrativos con narcotraficantes en la sociedad portuaria para que esa inspección saliera mal y el clorhidrato de cocaína pudiera salir hacia el exterior. En esta inspección, su señoría, se demostrará a través del testimonio de testigos de la fiscalía, como son la patrullera Ortiz, asimismo el coronel Carlos Rodríguez Lemos, que se encontraban presentes en el lugar de los hechos, que omitió sus funciones, siendo el único encargado de realizar la inspección del contenedor y no encontró lo que era obvio, no encontró lo que estaba entrenado para encontrar, que era una variación en el contenedor donde estaba escondido ese alijo de clorhidrato de cocaína. La fiscalía aportará a su señoría álbumes fotográficos del contenedor que muestran las claras adulteraciones que no encontró, actas de incautación y inspección, además de CDs y videoclips en los que se observa la participación directa de y sus conversaciones en las cuales intenta cooptar funcionarios del puerto de Barranquilla con la finalidad de corromperlos, y cómo era esa actividad criminal de pagos con la sola sacada de funcionarios y los pagos que se debían hacer para corromper a funcionarios en el interior del puerto. Además, se encontrarán grabaciones o se presentarán grabaciones tomadas de manera directa por el agente encubierto, en las cuales se duele, digámoslo de esta manera, de la incautación realizada por la patrullera Lorena Ortiz, en la cual, según su propio dicho, él debía ganarse o él estaba esperando que esa droga pudiera salir con la finalidad de, digamos, obtener un provecho ilícito. Se presentarán bases de opinión pericial que demostrarán que efectivamente la droga incautada era clorhidrato de cocaína, y asimismo bases de opinión pericial definitivas que darán fe de que efectivamente lo que se encontró ese 15 de agosto de 2015 en el contenedor era clorhidrato de cocaína. Asimismo, su señoría, la fiscalía presentará testimonios ante usted de José Fernando Vargas Londoño, quien inició la investigación cuando tuvo conocimiento por parte de noticias de fuentes humanas y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de un entramado de corrupción que había en el interior del puerto de Barranquilla. Asimismo, Germán Aponte Casadiego, quien retoma la gerencia del caso ante la salida de José Fernando Vargas Londoño, y Diego Fernando Araujo, quien realizó entrevistas, vigilancias y seguimientos. Estas tres personas son importantes porque le darán a su señoría una cronología de cómo se realizó la investigación y cómo se descubrió un entramado de personas que hacían parte de un grupo de narcotraficantes que lo que hacían era cooptar funcionarios corruptos en el interior del puerto para facilitar la salida de clorhidrato de cocaína hacia el exterior. Se traerá el testimonio de Teddy Cuenta Renfijo, quien realizó los actos urgentes que dan fe de que la incautación del 15 de agosto de 2015 y la participación de manera formal en esa incautación. Asimismo, se dará el importante testimonio de la patrullera Lorena Ortiz, testigo directa de la inspección, guía canino, que en la teoría del caso de la fiscalía fue quien verdaderamente encontró el alijo de clorhidrato de cocaína que previamente había sido concertado para no ser descubierto por la patrulla en la que estaba comprometido Romero, alias el Loquito. Se presentarán videoclips, su señoría, en los cuales
un socio de actividad criminal de Romero habla y se concerta con una persona conocida como Manuel Antonio Mendoza Romero, cuadran esa salida de clorhidrato de cocaína con la finalidad, digámoslo de esta manera, acudiendo a que se debía hacer una mala inspección y ese clorhidrato de cocaína saliera. El testimonio, el videoclip directamente menciona a Suárez Parra, coautor de la conducta punible, quien aceptó responsabilidad comprometiendo la participación de Romero en esa actuación. Usted lo verá con sus propios ojos, usted escuchará lo que escuchó el agente encubierto. No será solo el dicho del agente encubierto, serán los audios y videos que se tomaron de las actuaciones directas y las conversaciones que se tuvieron, no solo concertándose para realizar actividades de corrupción en el interior del puerto, sino comunicaciones que tienen que ver directamente con la incautación y cómo se sabe a través de esas comunicaciones que Romero participaba directamente en esa inspección de manera corrupta. Se traerá el testimonio del coronel Rodríguez Lemos, que estuvo presente durante la inspección judicial. Él también dará fe de que la incautación o que el hallazgo del clorhidrato de cocaína fue hecho por la patrullera Lorena Ortiz y no por Romero. Y explicará por qué Romero firma el acta de incautación como inspector, pero de los testimonios de Lorena Ortiz y Carlos Rodríguez Lemos, usted podrá extraer, su señoría, que él solo lo que hizo fue seguir la directriz de Lorena Ortiz, luego de que él ya se había declarado como la persona, como funcionario, que durante la inspección no había encontrado clorhidrato de cocaína ni alteraciones en ese contenedor. Traerá, su señoría, la fiscalía el testimonio de un testigo directo de los hechos de concierto para delinquir, de corrupción, su señoría, y de concertaciones para llevar ese alijo de droga al exterior, como es el señor Manuel, el señor Beltrán, agente encubierto dentro de estas actuaciones. El agente encubierto, su señoría, tenía conversaciones de manera directa con Romero, tenía conversaciones de manera directa con otros coautores de esta conducta punible, otros ex policías, policías y funcionarios administrativos del puerto que aceptaron responsabilidad y firmaron preacuerdos con la fiscalía. El agente encubierto presentará, o en su defecto, policía judicial, agente de control, su señoría, los videoclips tomados por él, en los cuales se observa la participación directa en las conversaciones que hablan de los hechos a los cuales se le imputa responsabilidad a Romero. No es el dicho del agente encubierto el que me interesa que usted escuche, es que usted escuche el dicho de las personas que participaron dentro de estas actuaciones y del mismo persona encartada en esta causa, haciendo alegaciones que se pueden considerar por parte de la Fiscalía que demuestran claramente su responsabilidad. También se traerá el testimonio de Manuel Antonio Mendoza Romero, ex policía, ex tibador del puerto, coautor de la conducta punible, que aceptó su responsabilidad por concertarse para delinquir y por traficar estupefacientes. El testimonio de Manuel Antonio Mendoza explicará cómo previo a la incautación se había concertado con el compañero de Romero o Romerito, que era Suárez Parra o Parrita, ex policía, miembro activo de la sociedad portuaria, quien coordinó las actividades para que, si esa inspección caía en el grupo de inspectores dentro del cual estaba Romero y otros, esa inspección no se llevara a cabo de manera correcta y se permitiera la salida de clorhidrato de cocaína del país. Manuel Antonio Mendoza Romero le dará a usted una claridad del antes, el durante y el después de la incautación, porque Manuel Antonio Mendoza fue quien coordinó con Suárez Parra la mala inspección que debía hacer Romero y estaba presente en el puerto haciendo otra diligencia, pero a la vista de la inspección que se estaba realizando, porque después de ser policía nacional era estibador en el interior del puerto de Barranquilla. Su señoría, se traerá el testimonio de Suárez Parra, ex policía del puerto de Barranquilla, de la sociedad portuaria y compañero de Romero, quien aceptó responsabilidad por esta conducta de concierto para delinquir y tráfico de sustancias estupefacientes dentro de esta causa. Asimismo, su señoría, el testimonio de Julio Mario Rodríguez Pertús, narcotraficante encargado de corromper miembros de la Policía Nacional, miembros administrativos del interior del puerto de Barranquilla y de la vigilancia del puerto de Barranquilla,
quien tenía una relación directa con Romero o Romerito, o el loquito, como él lo llamaba, y hablará de esa relación de tipo criminal que mantenía con él. Asimismo, su señoría, se presentarán, como ya se dijo, esas bases de opinión pericial, esos testimonios que son de testigos directos de la situación particular, y luego, su señoría, de que usted tome los elementos materiales probatorios de la fiscalía o la evidencia física que será presentada en juicio y será debatida, será sometida a interrogatorio y a contrainterrogatorio, lo pase por el delgado tamiz de la justicia, su señoría, encontrará que no es una víctima en estas actuaciones. Tenía una participación directa a título de autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes, porque se podrá demostrar que al menos una vez intentó sacar el 15 de agosto de 2015 clorhidrato de cocaína en una cantidad de 145 kilos con 854 gramos, y como conocedor por su actividad criminal de que esa droga estaba ahí, también está dentro del verbo rector almacenar, está almacenando e intentando sacar del país ese clorhidrato de cocaína. Él, como Policía Nacional encargado de incautar la droga, al saber que está ahí y no incautarla, la está custodiando, su señoría. Esa es la teoría del caso de la Fiscalía. Cuando usted observe, escuche y vea lo que vio el agente encubierto, no tendrá dudas sobre la participación directa de en los hechos que se investigan. Para la Fiscalía, él es coautor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes del artículo 376, agravado por el numeral tercero del artículo 384, y autor del delito de concierto para delinquir por darse para narcotráfico, agravado además por ser funcionario activo de la Policía Nacional. Eso se demostrará con testimonios y con pruebas en el interior de este proceso o de este debate. Su señoría, la defensa intentará desviar la atención de los hechos y dirá que el agente encubierto fue un agente corruptor, que Romero está siendo juzgado por una droga que él mismo incautó. Pero, su señoría, las pruebas demostrarán lo contrario. No incautó nada, lo único que hizo fue firmar un acta, como si hubiese cumplido con su función de inspector, pero en realidad omitió deliberadamente su deber y esperó de manera pasiva que su misión pasara desapercibida. Fue la patrullera Lorena Ortiz, guía canino, quien realizó el trabajo a que le correspondía a Romero. Ella detectó las modificaciones, evidencias evidentes que estaban en el contenedor. Solo cuando ella señala el lugar exacto y oriente a Romero a que sin opción taladrara el contenedor, es que se descubre la droga, para su desgracia. Eso sucede para su desgracia porque Romero, según lo dicho por él mismo y que se presentará en esta audiencia, estaba esperanzado en esa salida del clorhidrato de cocaína, así mismo como lo dijo su compañero de actividades criminales en esa época, Suárez Parra. Fue grabado de manera directa por el agente encubierto. Usted lo escuchará, y esas declaraciones directas de él, su señoría, derrumbarán cualquier tipo de presentación que se presente por la defensa. Este juicio no gira en torno a una simple firma, gira en torno a una omisión dolosa, concertada y predeterminada, que tenía como único fin permitir la salida de 145 kilos con 854 gramos de clorhidrato de cocaína del país. Asimismo, su señoría, sobre la participación de un miembro activo de la Policía Antinarcóticos del puerto de Barranquilla, reuniéndose con criminales, captando o cooptando actividades, cooptando otros miembros de la Policía Nacional por el pedido de criminales, ofreciéndoles dádivas para no hacer sus funciones. De eso se trata este juicio, su señoría. Los elementos que se presentarán por parte de la Fiscalía lo demostrarán así. Y como lo dije anteriormente, cuando usted pese esos elementos, cuando usted pese esas pruebas, utilice la sana crítica, asimismo las reglas de la experiencia, y aplique la lógica. Se congeló el doctor. Disculpe, su señoría, pero es que tengo el problema de... Lo voy diciendo, cuando usted tome estos elementos materiales probatorios, los pase por la sana crítica, las reglas de la experiencia y aplique la lógica, no encontrará duda. Estaremos más allá de la duda razonable sobre la participación en estos hechos o en estas conductas que se investigan. Es claro, su señoría,
participaba activamente en un entramado de corrupción en el interior del puerto como miembro activo de la Policía Nacional. Esto tiene que ver con el concierto para delinquir, que como lo dije, va del 9 de junio o de junio de 2014 como mínimo hasta el momento de su captura. Aquí había una disposición directa y abierta de a concertarse con otros miembros de actividades criminales para permitir corrupción en el interior del puerto de Barranquilla. Y asimismo, su señoría, ese concurso va de la mano de la actividad de los 145 kilos en los cuales claramente él pretendía omitir sus funciones previo acuerdo hecho con otros compañeros de actividad criminal. Esos son los hechos, su señoría, y son irrefutables. Y por eso, cuando termine este juicio y usted escuche a la defensa y a la fiscalía, no encontrará más que declarar responsabilidad, como ya lo dije, su señoría, a título de autor del delito de tráfico de sustancias estupefacientes del artículo 376, agravado por el numeral tercero del 384, y de coautor de ese delito, perdón, y de autor del delito de concierto para delinquir agravado del inciso segundo por darse para narcotráfico y asimismo agravado por ser servidor público miembro activo de la Policía Nacional. Esa es la teoría de la Fiscalía, su señoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor fiscal. Acto seguido se le dará el uso de la palabra a la defensa para que, si a bien lo tiene, presente a este despacho también su correspondiente teoría del caso. Gracias, señoría. Partiendo de la base que una cosa es la teoría del caso y otra cosa es repetir la intervención de la audiencia preparatoria, pongo de presente que el compromiso frente al juicio oral, que es de lo que trata la intervención en tema de inauguración del juicio, pues se circunscribe a demostrar a la vista pública que un policía que dio un positivo participando en la incautación de una sustancia en un contenedor, resultó recibiendo como castigo el señalamiento injusto en su contra, que hoy lo tiene sentado en el banquillo de los acusados, todo por querer mostrar por parte de las entidades del Estado una falsa autodepuración institucional, al punto que se ventilará cómo se le realizó todo un perfilamiento a se pondrá en evidencia cómo se ejecutó toda una cacería de brujas ejecutada por parte de sus propios compañeros, en especial de un agente encubierto que se transformó sin límite alguno en un agente provocador, en un agente corruptor, que abusando de sus facultades resultaba era promoviendo el delito al interior del puerto como consecuencia de un afán desesperado para poder recibir beneficios judiciales prometidos por la Fiscalía para que le perdonara a él sus propios delitos a costa de sacrificar a sus propios compañeros, induciéndolos a delinquir a tal punto que generaba unos simples videoclips de conversaciones que él mismo provocaba para poder fingir que trabajaba. Y esa persecución contra llegó a más no poder, que el propio acusado tuvo en ese desespero de esa persecución del agente provocador que buscar el traslado a otra zona geográfica del país, precisamente para no continuar en ese puerto donde hasta se le sometía y se le sigue sometiendo hoy a una discriminación con el uso de términos despectivos que se burlan de una situación de salud mental. En conclusión, podrá usted al final del juicio oral, su señoría, comprobar con testigos tanto de la Fiscalía como de los de la defensa, que en términos populares el aquí procesado fue pegado a este caso de una manera injusta para poder dar resultados, al punto que mientras se le señala una vinculación a una organización criminal de vieja data, solo se le enrostra un único evento de tráfico de estupefacientes. Uno donde se pretendía que tuviera poderes sobrehumanos de poder ver a través del metal, que es el material en el que están fabricados los containers, ese mismo al que solo se puede acceder a su interior de sus paredes a través de taladros, pero que se pretendía que el ojo humano lo hiciera. En todo caso, ese positivo lo hizo Romero y ese positivo hoy lo tiene aquí como castigo. Se le castiga por ese resultado operativo y su participación en ese resultado operativo se demostrará precisamente con documentos públicos como esa acta que firmaron varios funcionarios del Estado que dieron fe de la participación de Romero en ese resultado
operativo, en ese positivo, pero que luego de manera extraña, en esa búsqueda de beneficios y con el propósito de fingir que trabajan de manera honesta, pues generan que se quisiera de manera desesperada mostrar esa falta autodepuración institucional que los llevó a sacrificar el eslabón más débil. ¿Cuál? El del que se refieren de manera despectiva y como burla a su salud mental como el loquito. Esa es la conclusión a la que se llegará al final del juicio y por eso se hace la promesa a su señoría desde este alegato de apertura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor defensor. Escuchadas ambas partes de la exposición que hicieron a este despacho con relación a su correspondiente teoría del caso, sería del resorte dar o proceder con la práctica probatoria, primeramente con relación a las pruebas que fueron decretadas a favor de la Fiscalía en la pasada diligencia de fecha 5 de septiembre del año 2024, de no ser porque este despacho, tal como lo anunció al momento de instalación de esta vista pública, accederá a la solicitud que ha sido radicada por parte de la unidad de Fiscalía de que se señale una nueva fecha para instalar la práctica probatoria y en atención a las circunstancias y razones por él expuestas, principalmente relacionadas a la ubicación, aquellos testigos de cargo, más concretamente con relación al testigo Luis Fernando Beltrán Arévalo. Entonces, tal como se anunció, este despacho accederá y programará una nueva fecha para la realización de la audiencia, de la continuación de la presente audiencia de juicio oral para la práctica probatoria, haciendo la advertencia que la misma se realizará de manera en la sala de audiencias que sea dispuesta por sistema, por la oficina de sistemas en el edificio Telecom de la ciudad de Barranquilla. El señor defensor tiene la mano alzada. Dígame, Sí, doctor. señoría. Gracias, señoría. Era justamente por la orden que se está emitiendo por parte del despacho, consistente en la presencialidad de las siguientes sesiones de audiencia. Pongo de presente que le he compartido a el correo electrónico del honorable juzgado un correo que se llama en el asunto soportes que ameritan la participación sincrónica del defensor. Y ello es para que se evalúe, sea hoy o en el transcurso de estos días, esta posibilidad de que para la nueva fecha de las siguientes se permita mi participación de manera sincrónica por varias razones. La primera, bueno, pues inicialmente porque muy rara vez tengo problemas de conexión. Lo segundo, porque el domicilio profesional del suscrito pues se encuentra bastante distante en el departamento del Tolima. Si bien pues cuando uno asume casos en otros distritos judiciales, pues sabe que asume la responsabilidad de encontrarse lejos. Normalmente no he tenido inconvenientes con las diligencias presenciales, he acudido tanto a garantías. De hecho, en este proceso, curiosamente, se hizo una misma audiencia de garantías, se repitió como 3 veces porque se perdían los audios y en todas me tocó comparecer asumiendo los respectivos viáticos que corresponden. O sea, nunca ha existido un obstáculo de mi parte para el desarrollo de ninguna diligencia. Sin embargo, sí hay una situación excepcional y la situación excepcional es que pues se han presentado, sobre todo durante el presente año, unas condiciones de seguridad bastante complejas que como se puede observar dentro del traslado que dice en ese correo está el oficio número 142 del 19 de marzo del 2025 que está asignado por el señor juez Jorge Andrés Quijano Devia, que es el juez segundo promiscuo municipal de Rovira, Tolima, que actúa en sede de control de garantías, y como dentro de un caso en particular que no tienen relación con este, pues se hizo necesario por parte del señor juez ordenar a la Unidad Nacional de Protección que priorice y agilice los trámites respecto a una situación especial de seguridad que se presenta por parte del suscrito. Todavía la UNP no ha realizado, pues ya realizó el estudio de nivel de riesgo, pero lamentablemente a paso de tortuga no ha dado resultado de esa evaluación. En todo caso, ha sido tan complejo el asunto que como también se puede ver dentro de traslado, se hizo necesario empezar a realizar trámites que permitan trasladar mi residencia al país. Ya ahí aparece, entre otras cosas, señoría, la inicial cotización que se dio por parte
de la empresa que tramitadora del 26 de agosto del 2025 y como ya hay algunos correos que compartí ahí de cómo se han tenido que entregar el pasaporte completo, certificado de adquisición de antecedentes apostillado, es decir, que demuestran que ya se está realizando precisamente ese trámite. En la medida de lo posible, yo intento participar de las audiencias presenciales porque me gusta verle la cara al testigo, pero justamente ese correo que le envío corresponde a un reenvío de que esa información se le compartió el día de antier al juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, en donde también tengo un proceso, lo hice presencial, eso fue el lunes, ayer atendí un juicio presencial también en Palo Quemado, ya devolviéndome, y en todo caso, pues se les ha venido advirtiendo a los juzgados esa situación especial, es decir, que no es algo como novedoso de sacarle el cuerpo a Barranquilla, sino que pues ha tocado estar haciendo esas solicitudes, entonces rogaría a su señoría un poco de empatía y solidaridad frente a esta situación. En la medida de lo posible, insisto, procuro participar, pero pues que no se torne camisa de fuerza de tal manera que se pueda garantizar el derecho al trabajo, como lo establece la convención que además suscribió Colombia, pero además, pues en esa ponderación de mi derecho también a la vida e integridad, pues no se ponga en riesgo a través de desplazamientos que serían altamente conocidos, en tanto que pues no habría problemas con que los conozca mente la judicatura ni fiscalía, porque no provienen de allá ni más faltaba alguna situación de riesgo, pero sí que en todo caso, pues el tema de que vienen exactamente de altos mandos de la Policía Nacional y por lo tanto, pues es fácil que cualquier persona con el número de cédula pueda confirmar, incluso a través de Esperanza o de Puma, cuáles son los desplazamientos que uno podrá realizar a través de una aerolínea. Entonces, rogaré a señoría que se tenga en cuenta esta situación para las audiencias venideras. Además que imaginémonos donde las diligencias de este caso hubieran sido todas presenciales, las situaciones a juicio, yo hubiese perdido alrededor de 4 o 5 días este solo año. Entonces, además que vengo a cargo de este proceso desde prácticamente sus inicios, la única audiencia en la que no estuve fue la concentrada, pero de ahí en adelante pues he tenido una participación activa que me muestra que no se trata de maniobras dilatorias. Incluso, señoría, a pesar de que el señor fiscal no lo esté pidiendo, pues queda sobre la mesa como esta persona nos ha manifestado que le toca moverse en el departamento por tierra y ello genera situaciones como la de hoy, que puede tener un juicio oral, digamos, en La Guajira y aunque se desocupara rápido, pues no podría conectarse a participar de manera virtual, justamente por que no estaría autorizado el tema de los medios técnicos. En estos casos de justicia especializada, a veces resulta siendo la manera real de ponerle un poco de celeridad al asunto. Lo dejo a su consideración, rogando, señoría, su comprensión y colaboración al respecto.